Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar el tema del verdadero arrepentimiento. Entonces, vamos a empezar con una oración y luego entramos a la parte de la clase, ¿ok? Dios amado, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, alabamos y adoramos tu santo y poderoso nombre. Señor, tú has sido bueno, para siempre tu misericordia. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y sigue transformando nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Y te pido que bendiga a mis hermanos, les des sabiduría, les des paz, les des gozo, les des sanidad, Señor, en todo ámbito de su vida, Señor. Que tu palabra hoy transforme nuestras vidas y nos ayude a entender, Señor, que tú nos necesitas en paz y en santidad, Señor. Gracias por todo, Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver una parte, la tercera clase de fundamento bíblico, el fundamento bíblico, ¿ok? Hoy vamos a ver el verdadero arrepentimiento, ¿ok? El verdadero arrepentimiento. Vamos a tomar como base el pasaje de 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ¿ok? Entonces, la tristeza que produce Dios en nuestros corazones al momento de conocerlo es esa tristeza de arrepentimiento, de dejar todo lo malo, todo pecado y ir a Dios, y dejar todo lo malo, ¿ok? Querer agradar al Señor. Ok, características del arrepentimiento, ¿cuáles serían? Es, número uno, cuando nosotros pecamos, nosotros reconocemos la culpa que tenemos por pecar. Número dos, dolor profundo de haberle fallado a Dios. ¿Ok? Deseo de retroceder el tiempo para no volver a fallar. ¿Ok? Y el último es anhelo de una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Reconocemos nuestra culpa, tenemos un dolor profundo que nos hace llorar, nos hace tirar al suelo y pedirle perdón a Dios por haberle fallado. Número tres, deseo de retroceder el tiempo para no haber hecho lo malo y así no fallarle al Señor. Y último, anhelo de una segunda oportunidad. Si usted tiene estos cuatro características en su vida o las tuvo al inicio, usted está siguiendo por el camino del verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por arrepentimiento? Algo que tenemos que entender y que mucha gente sufre de esta parte del arrepentimiento es que tenemos que entender que no es una emoción. El arrepentimiento no es una emoción, sino una decisión de la voluntad, de nuestra voluntad. Y luego de esa decisión sigue una acción ordenada. O sea, yo después de arrepentirme, sigo las demás acciones que están establecidas en la Biblia para una persona arrepentida. ¿Cuál sería la siguiente opción? Es el bautismo. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento no es parte de una emoción, es una decisión que usted y yo tomamos de dejar lo malo. ¿Ok? Según el griego, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El cambio ocurre aquí y luego en el corazón. ¿Ok? Es un arrepentimiento, es un cambio de mentalidad, por lo que es necesario cambiar pensamientos. Mire esto, que no más cambia cuando nos arrepentimos. Pensamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones. ¿Ok? Toda nuestra forma de ser tiene que cambiar. Arrepentimiento es sentir un dolor profundo de haber ofendido a Dios, es ver el pecado como Dios lo ve. Tenemos que entender que Dios aborrece el pecado, odia el pecado, le apesta el pecado, le da náuseas el pecado. Entonces, de la misma manera que Dios lo ve, usted y yo tenemos que verlo. ¿Ok? Entonces, eso es sentirse arrepentido o estar arrepentido. Cambiar por completo nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas y agradarle con todas nuestras fuerzas a Dios. Cada vez que pequemos, porque si aún seguimos pecando en mentiras, en iras, etcétera, ustedes sabrán lo que le falla al Señor, ese pecado nos debe de hacer sentir un dolor profundísimo en nuestro corazón y cambiar eso, ¿ok?
Entonces, eso es estar arrepentido. Ahora, es imposible estar arrepentido a menos que el Espíritu Santo sea quien trate con nosotros y nos haga ver la magnitud de nuestros pecados y todas nuestras maldades. Es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos, quien nos hace ver que nosotros no estamos mal. Entonces, si nosotros, a pesar de todo, eh, no sentimos esa culpa, ¿verdad? Es porque no estamos arrepentidos. ¿Ok? El arrepentimiento se debe entender entonces como el proceso en que un individuo que ha cometido un hecho indebido quebranta profundamente su corazón, esta parte es muy importante, y se humilla delante de Dios. ¿Ok? Si no hay ese dolor después de haber hecho lo malo, y no hay humillación delante de Dios, no hay entonces un verdadero arrepentimiento y ese cristiano no es cristiano. Así sencillamente. Reconociendo que es al Todopoderoso a quien nosotros le hemos fallado. Tenemos que dolernos si nosotros hemos pecado, dolernos delante del Señor y humillarnos delante de Él para que Él nos perdone. ¿Ok? Luego, este acto es originario en lo profundo del alma, en el que el individuo decide dejar de lado todo lo que contrista al Espíritu Santo. Contristar significa entristecer. Ejemplo, hay una pareja, el hombre engaña a la mujer o la mujer engaña al hombre, ¿ok? Ese acto va a entristecer a la pareja, ¿cierto? De la misma manera que sucede con los seres naturales, que somos nosotros, imagínense cómo sucede con el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos anhela celosamente, Él solo nos quiere, nos quiere para Él. Entonces Él es celoso, Él nos ama con amor profundo, por eso el Padre dio a Cristo en la cruz del Calvario por amor. O sea, imagínense ese amor fue tan profundo que entregó a su único hijo por amor a nosotros. Ahora, todo lo que nos contrista al Espíritu Santo es lo que el individuo decide dejar, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya es cristiano y dice ser cristiano, todo pecado contrista, todo pecado, hasta el más pequeño, contrista al Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Entonces, cuando el hombre decide dejar todo pecado que contrista al Espíritu Santo, es una clara señal de que este hombre no está siendo impulsado por las emociones, sino por la decisión que pone el Espíritu Santo de cambiar su vida. Recuerde algo, nosotros no nos manejamos por emociones, no nos manejamos por sentimientos, manejamos porque es lo correcto y porque así lo dice la palabra y porque es agradable delante del Señor. ¿Ok? Todo lo que sea bueno y agradable es delante de Dios. ¿Ok? Entonces, es un acto originado desde el alma, desde nuestra alma, ¿verdad? Y todo dejado, cuando nosotros nos repetimos, dejamos a un lado todo lo que contrista y aleja al Espíritu Santo. ¿Ok? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿ok? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Ahora, la palabra nos manda a ser transformados. ¿De dónde? De aquí y de acá. Nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, por eso habla de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de todo lo que vivimos antes, nosotros ya en el cristianismo, en el evangelio, no podemos ser iguales. No podemos seguir frecuentando a la misma gente, no podemos seguir hablando como nuestros amigos lo hablan, no podemos decir malas palabras, etcétera. Bueno, no podemos seguir pecando, no podemos fornicar, ni adulterar, ni beber, etcétera. ¿Ok? Todo es una transformación ahora en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere llevar a través de ese arrepentimiento a su voluntad, que dice dos cosas, que es agradable y que es perfecta. Si nosotros no nos hemos arrepentido, estamos propensos a morir en el pecado. ¿Ok? Y nos perdemos de esa bendición de Dios, de la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, la Biblia nos manda, o el Espíritu Santo nos manda a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de todo lo que antes conocíamos, dejarlo a un lado y seguir a Cristo. Ok. En hebreo, arrepentimiento es metamelomai, que significa un cambio de sentido, mire esto,
un cambio de conducta. Si usted y yo somos cristianos, no podemos seguir vistiendo, hablando, frecuentando de la misma manera que antes. ¿Ok? En griego, esta misma palabra de arrepentimiento es epístrofe y es volverse a, que equivale a dar la vuelta. O sea, yo retrocedo a Cristo, regreso a Cristo. ¿Ok? En otras palabras, es darle la espalda al pecado. ¿Ok? Volverse al rostro de Dios. ¿Ok? Entienda bien esto. Es darle la espalda al pecado por completo. A Dios no le agrada el pecado, Dios odia el pecado y el pecado es muerte. Entonces, es volverse a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Esto es breve porque eh, sabemos que arrepentirnos es dejar lo malo, dejar nuestros pecados, cambiar nuestra vida y agradar a Dios. No como nosotros pensamos que agradamos a Dios, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Yo se los leo, usted siga conmigo en la palabra. Dice como prefacio, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, escucha esto, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entiendo esto. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, esto es importante, lo vio, el padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire esto, es muy importante. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido, perdón, jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes como rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es allá. Cosas importantes que tenemos que entender de esto. La actitud del arrepentimiento nos hace dar cuenta en el estado que estamos. ¿Ok? ¿Cuáles son nuestros errores? ¿Ok? Recuerde que cuando nosotros aceptamos a Cristo o confesamos a Cristo, ¿verdad? Como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros venimos a ser hijos y nuestra actitud debe de ser la de un hijo como acabamos de leer, del hijo pródigo. Entonces, el hijo tiene ciertas actitudes. Vamos a ver cuatro. Hacer un alto a su camino para reflexionar sobre su condición actual.
hacemos un alto, cómo estamos viviendo hasta el día de hoy, cuáles son los pecados que todavía tengo y tengo que pedirle perdón a Dios y arrepentirme de verdad y dejar de pecar. ¿Ok? Hacer un alto a todo eso. Número dos, renovar su mente y decidir buscar una segunda oportunidad. Dejamos nuestros pecados a un lado, pedimos perdón y avanzamos pidiéndole todos los días una oportunidad al Señor. ¿Ok? Renovar nuestra mente, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a ser renovada su mente. Número tres, decir en su voluntad, regresar, decidir en nuestra voluntad, regresar al Padre. Ok, dejé de hacer lo malo, pero no estoy buscando a Dios. En algún momento vas a volver a caer, ¿verdad? Vas a volver a caer y vas a caer en perdón, en pecados peores. Dice por ahí que la casa vacía, cuando los demonios lo encuentran vacía, entran 7 demonios peores. Entonces, nosotros decidimos por nuestra voluntad regresar al Padre. Algo muy importante, confesar nuestros pecados. Hay que confesarle los pecados a Dios. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados, número uno, y se aparta. Número tres, alcanza misericordia. Entonces es muy importante confesar nuestros pecados. Tome en cuenta todo esto que le estoy hablando y practíquelo, analiza su vida, reflexione sobre usted mismo y vea, ¿estamos o no estamos arrepentidos? Ahora, el Padre tiene también actitudes. Mire qué actitudes que tiene el Padre. Lo ve de lejos, nos ve de lejos a pesar que hemos pecado. ¿Ok? Nos ve de lejos. Es movido a misericordia. Sale a nuestro encuentro. Él nos sale a buscar, a recibirnos a pesar de que estamos puercos, cochinos en el pecado. Sale a nuestro encuentro, nos abraza, nos abraza. Ok, vuelva a leer Lucas 15, del 11 al 32, por favor, y vaya viendo estas actitudes que le estoy diciendo. Nos abraza, ¿verdad? Prepara un traje de justicia, nos quita la ropa puerca y nos da otra vestidura, otra vestimenta de justicia, de pureza, ¿verdad? Restaura, ¿verdad? Nuestra autoridad como hijos de Dios y le confía el ministerio más grande, nos confía el ministerio más grande que es predicar el evangelio. Todo este proceso se da por la actitud del Padre. Entonces, digo yo con este pasaje, es que el que confiesa sus pecados, número uno, y se aparta, alcanza misericordia. No podemos seguir viviendo iguales, no somos, podemos ser iguales. El pecado es muerte y creo que nadie quiere encontrarse aquí con el anticristo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros vivamos para Dios, nos arrepintamos de verdad y si no sentimos arrepentimiento por lo malo que hemos hecho, metámonos delante del Señor a buscarlo todos los días hasta que Dios toque nuestros corazones, rompa toda esa hipocresía, esa dureza, esas cadenas que hay en nosotros y el Señor nos dé otra oportunidad para servirlo y ser salvos. ¿Okay? La salvación es importante. Nosotros no podemos ser salvos si no hay arrepentimiento. Si usted no tiene arrepentimiento, no hay salvación para usted ni para mí. ¿Ok? Con esto termino. Hay verdades fundamentales. Número uno, el arrepentimiento es un mandato. ¿Ok? Puede leerlo en estos pasajes que están aquí. Hechos 17:30, Cristo lo manda Mateo 4:17, Juan el Bautista en Mateo 3:2, los apóstoles en Marcos 6:12, en Hechos 2:38, Hechos 20:21. Todos estos pasajes son predicados acerca del arrepentimiento y lo ordenaron como un mandamiento esencial en la fe cristiana. Repito, si no hay arrepentimiento, no es cristiano. Dios mandó a que se enseñara acerca de esto en todas las naciones, en todas las naciones. Puedes leerlo como referencia, Lucas 24:47. ¿Ok? Luego tenemos otra verdad fundamental, es esencial para la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Lucas 13:3. Si no hay arrepentimiento, todos van a morir. ¿Ok? En la muerte eterna. Entonces, vale la pena destacar que una de las primeras y últimas palabras dichas públicamente por Cristo mientras estuvo en la tierra fueron del arrepentimiento. Lea por favor Mateo 4, versículo 17 y Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Ok?
Eh, entonces, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, siendo que el alma que pecare, esa morirá. Sabemos que un pecado en el alma es muerte eterna. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Ok? Una verdad fundamental. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Número 3 es la condición para la remisión de pecados. Si no nos arrepentimos, nuestros pecados no van a ser, no va a haber una remisión, no va a haber nada. No, nosotros no vamos a nacer de nuevo. Cristo murió y resucitó a fin de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lucas capítulo 24, versículo 47. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios estará dispuesto a borrarlos. Lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero no hay promesa de remisión de pecados, a menos que nos arrepintamos de los mismos. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Precede toda acción de gracia divina y toda ordenanza cristiana. Ok, aquí dos cosas. Analice, por favor, por tiempo no lo voy a poder analizar con ustedes. Analice las siguientes citas de la Biblia. El arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24, 47. Dice, arrepentíos para que sean borrados todos vuestros pecados. Hechos 3, 19. El arrepentimiento precede a las demás ordenanzas. Si no nos arrepentimos, no podemos seguir en el camino del Evangelio. Por ejemplo, no nos podemos bautizar, no podemos ejercer un ministerio, no podemos servir. Entonces, el arrepentimiento precede a las demás ordenanzas, como se hace evidente en las palabras de Pedro. Por ejemplo, arrepentíos, coma, y bautícese cada uno. Hechos capítulo 2, versículo 38. Repito, arrepentíos y bautícese cada uno. Hechos capítulo 2, versículo 38. Si no hay arrepentimiento, no se pueden bautizar. En vano, se escudriñan las escrituras en busca de una cita bíblica que permita bautizar a los pecadores, no arrepentidos. Así que, como tampoco se encontrará alguna que apoye que se puede recibir perdón de pecados de los cuales no nos hayamos arrepentido. Si no nos arrepentimos, no podemos recibir el perdón de los pecados. ¿Quién solamente perdona? Dios. Él es el que nos da la salvación. Entonces, no hay salvación fuera de Cristo. ¿Ok? Y nosotros no estamos en Cristo si no estamos arrepentidos. ¿Ok? Entonces, el arrepentimiento es necesario para seguir el resto de cosas, para bautizarnos, para servir, para predicar, para hacer todo esto necesitamos obligatoriamente bautizarnos. ¿Ok? Entonces, precede toda acción de gracia divina y toda ordenanza cristiana. Entonces, hermanos, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Sin arrepentimiento no hay perdón o remisión de pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento el Espíritu Santo nunca ha entrado en nosotros. Y si no hay arrepentimiento estamos muertos por la eternidad. ¿Okay? Entonces el arrepentimiento es necesario para la vida del cristiano. Si no, nunca vamos a ser cristianos. Cuestionario de apoyo. Se los voy a enviar, por favor, realícenlo. Cuestionario anterior, sigo esperando, solamente una persona me lo envió y espero que este cuestionario de primero, segundo y tercera clase, por favor, lo envíen. Dios los bendiga, espero puedan ver el video. Que se me